¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles. Esto es Escenario Social, nuestro programa de análisis junto a Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Gusto de saludarlos, muchachos, gusto de saludar a nuestra comunidad magallánica que normalmente escucha y ve nuestro programa. Cristian. Hola, ¿qué tal? Gusto saludar igualmente. Un gustazo tener esta oportunidad también, además con Alfredo como panelista, ¿cierto? Contigo, para poder conversar de temas de contingencia, pues, de este escenario que se viene. Así es, Alfredo, también te saludo, amigo, cordialmente, como siempre. Sí, hola, gusto de saludarlos, bueno, al personal de Radio Polar, a Cristóbal, y también, digamos, a Manolo y a Cristian, digamos, que ya llevamos varios programas, creo que estamos cumpliendo un año, ¿no? Si no me equivoco. Pero un gran saludo a Cristian y a ti, Manuel, y bueno, y a todos nuestros auditores también un fraternal saludo. Así es, amigos. Desde la plataforma de Polar Comunicaciones, el espacio, ¿cierto?, que nos permite mostrar, abrir el telón de este escenario, ¿cierto?, donde nosotros normalmente desarrollamos temas de contingencia, como dice Cristian, y analizamos y reflexionamos respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra región. Gracias a Radio Polar por permitirnos, ¿cierto?, la posibilidad de comunicarnos con nuestra gente. Eh, Mira, qué buen dato, Alfredo. Efectivamente, estamos a puertas ya de cumplir un año casi de programa. Eh, y fíjate que nuestro programa nace a partir de esta necesidad, ¿cierto?, de incorporar en el análisis eh, el tema constitucional, ¿cierto?, fundamentalmente. Y estamos a poco más de 10 días, ¿cierto?, de que se genere este plebiscito, ¿cierto?, que va a permitir determinar, eh, por una parte, ¿cierto?, si se aprueba o se rechaza la materialización de una nueva constitución, ¿cierto? Y por otra parte, cuál va a ser el mecanismo a partir del cual, eventualmente, si se aprueba eh, la construcción de una nueva constitución, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el mecanismo entonces en función del cual se va a materializar, ¿cierto?, esta importante estructura normativa en nuestro país. Solamente para contextualizar, muchachos, la Constitución del 80 eh, adolece, ¿cierto?, de legitimidad, esto es lo que dicen muchos analistas, eh, fundamentalmente, ¿cierto?, porque no hubo registros electorales al momento en que esta se materializó, ¿cierto? Hubo mucha votación en blanco, ¿cierto?, que terminó favoreciendo la preferencia que en su momento era el gobierno militar, ¿cierto? Fundamentalmente se generó, ¿cierto?, esta constitución en un plebiscito que no tuvo muchos controles y en definitiva entonces hay quizás otros elementos que probablemente ustedes podrán incorporar, ¿cierto?, a la reflexión, al análisis, pero eso hace, ¿cierto?, de que entonces todo este proceso se haya vivido en función de un sesgo de legitimidad. Abro entonces el hilo conductor, ¿cierto?, de lo que va a ser nuestra reflexión, nuestro análisis en este escenario social de esta semana, Cristian. Y oye, bueno, lo que planteas realmente es importante porque hay un parangón que hacer respecto de este plebiscito, ¿cierto? Que es la oportunidad que se tiene, seguramente que va a tener una generación completa y probablemente la única oportunidad en la vida de poder construir una constitución. A diferencia de lo que pasó, claro, en el 80, que no había padrón electoral, que estábamos en dictadura, que tampoco fue elaborada la constitución en forma participativa, eh, y que además fue una constitución que se metió en temas que no son propios de una constitución, como los temas económicos. La constitución está para garantizar los derechos, ¿cierto? Y para organizar el Estado, elegir la forma de organización del Estado, el régimen presidencial, ¿cierto? Etcétera. Eh, También la forma de tipo de Estado, federal, unitario, etcétera. Pero no es para meterse en cuestiones de materia económica. Y realmente esa constitución se metió mucho, aunque no lo dice, no dice expresamente que es un Estado subsidiario, pero se desprende de un montón de consideraciones y de enunciados que hay en su cuerpo. Y además están armados algunos enclaves para que no se puedan hacer muchos cambios.
y para que no sea muy distinto de la visión que tenía Jaime Guzmán. Con el tiempo, claro, esas cosas se fueron cambiando, se cambió sobre todo en la transformación que hizo Ricardo Lagos en el 2005, y ahí se dijo que eso era el fin de la transición, ¿cierto? Y que partíamos en una democracia plena, pero eso un poco fue la ilusión, porque en la realidad la cosa fue un poquito distinta, y porque también se pecó un poco de ingenuidad, porque se pensó que con eso se terminaban varias cosas, varias restricciones y mucha falta de ejercicio democrático que esa constitución tenía. El Tribunal Constitucional tomó otras atribuciones, ¿cierto?, que antes no las tenía, y pasó a ser como el enclave preponderante de estas cuestiones antidemocráticas. Un control constitucional tiene que existir. La pregunta es si como lo hacemos es democrático o no. Y si el control constitucional debe hacerse cuando las leyes ya están hechas y que lo reclamen los particulares, o el control constitucional es tan fuerte que puede incluso prohibirle a los parlamentarios su forma de pensar, porque no pueden sacar las leyes, ¿eh? Entonces, hay varios temas ahí para resolver que quedaron muy bien armados, muy bien encadenados para que no se pueda modificar en mucho la Constitución. Ya está en el siglo XXI, a la luz de que hoy día las cosas son distintas. Hay que pensar en una democracia para el siglo XXI y no centrarse en una democracia del siglo XIX. Entonces, es la oportunidad que tiene una generación completa, bueno, y todos los que estamos, ¿cierto?, presentes, para poder hacer una gran transformación en el país. Así es. Alfredo, desde estos conceptos, fíjate, desde la gran transformación, que normalmente se habla en función de lo que significa el cambio constitucional, y quizás me sumo a lo que dice Cristian desde el punto de vista de lo que significa históricamente el proceso que se está siguiendo, ¿cierto? Que es la oportunidad para una generación de participar en lo que va a significar, ¿cierto? La generación o la materialización de una estructura normativa que es fundamental en el desarrollo de un Estado. Sí, bueno, pero indudablemente que hay que hacer un poco de historia cuando uno habla de este proceso. Pero antes que todo, hay que decir que este es un proceso importante, es una responsabilidad ciudadana. Si yo soy ciudadano y me interesa realmente mi país, tengo que participar el día 25, con todas las dificultades que tenemos. Obviamente ninguna persona o nadie está obligado a lo imposible. Si está una persona gravemente enferma, obviamente que tendrá que evaluar si va o no va, o lo mejor será que se quede en casa, no lo sé, pero es el caso a caso. Pero las personas que tienen dificultades mínimas, yo creo que es una obligación. No podemos tener un país que viva eternamente reclamando porque las cosas están mal y no se comprometan sus ciudadanos en las tomas de decisiones fundamentales. Y esta obviamente es una toma de decisión fundamental, la Constitución. Ahora, es primera vez en la historia, siendo honestos, en la cual los chilenos, los ciudadanos, bueno, antes éramos una república más joven, van a poder decidir acerca de una constitución, porque las constituciones en Chile nunca han sido participativas, eso es una falacia, o sea, nunca han sido participativas, siempre han sido producto de una élite política, de una élite económica o de una élite ilustrada. Entonces, eso desde el origen de nuestro constitucionalismo. Con lo cual, no quiero decir que todo esté absolutamente mal. Hay cierta tradición constitucional que es propia de nuestra forma de pensar, que seguramente estará siendo recogida en vistas a una próxima constitución, si es que así se lo decide la soberanía popular. Pero yo creo que la Constitución del año 80, que nos ha regido por un periodo de tiempo bastante largo, es la segunda más larga de nuestra historia, la verdad de las cosas que adolece de ciertos defectos, ¿no? Y uno de sus defectos
se discuta o no se discuta, se haya hecho el blanqueo posteriormente el año 2005, ¿no? Con las grandes modificaciones, se ha modificado 40 y tantas veces, etcétera. Pero eso aún no hace que la Constitución pueda limpiar su origen, porque tiene un origen espurio, y con esto por favor no estoy hablando mal de nada, o sea, técnicamente la Constitución es una Constitución muy bien hecha, técnicamente hablando. Ahora, pero adolece de esa legitimidad que deben darse los pueblos para tener una Constitución. Todas las democracias modernas han establecido nuevas constituciones o han establecido enmiendas. Enmiendas son diferentes a las modificaciones. Las enmiendas son que remueven algunos cimientos que tienen las constituciones. Y a ese respecto, yo creo que, bueno, no habían registros electorales. Esto se decidió entre una comisión constitucional, después entre un grupo de constitucionalistas que convocó el gobierno militar de la época, después tuvo el visto bueno de la junta militar que actúa como poder legislativo. Bueno, uno podrá sacar sus propias conclusiones, digamos, cómo una junta puede actuar como poder legislativo, pero sí pasó en Chile y así se legisló. Y obvio, eso no resiste, de la perspectiva histórica, no resiste un análisis. Muchos podrán decir, bueno, pero es que hay que situarse en la época. Claro, hay que situarse en la época también, pero aún así el tema es complejo porque democrático no era. Y posteriormente, digamos, esta constitución fue modificada el año 89, que fue la primera democracia, la primera, yo diría, modificación de carácter activo de democracia que se le hizo, aporta el advenimiento de la democracia. Ya había perdido el gobierno militar o la dictadura el plebiscito del año 88 y se hace un plebiscito del año 89. Entonces es una constitución que ha tenido varios parches. Y las constituciones, a mi gusto, deben ser como un relojito suizo que funcione casi perfectamente. Nunca va a ser perfecto, no podemos pedirles tampoco perfecciones a las constituciones. Pero sí podemos pedirle que tenga, digamos, una concepción democrática y de respeto a las personas. Y por más que uno le haga modificaciones, el reloj suizo, si uno le va poniendo engranajes, si no es reloj suizo y le va poniendo engranajes por acá, por allá, nunca va a funcionar perfectamente. Entonces yo creo que estamos a puerta de una situación muy importante. Chile se merece una nueva constitución. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta la estabilidad política, hay que tener en cuenta el progreso económico y hay que tener en cuenta la paz social. Y yo creo que con una nueva constitución podríamos tener esos tres factores. Tampoco un país puede debatirse en una eterna efervescencia, en una eterna situación de protesta o reclamo. Eso a ningún país lo conduce a buen destino. Prueba en la historia hay muchísimo. Entonces, sin abundar más, la Constitución, yo respeto que a algunas personas les pueda gustar, pero no tiene un origen democrático. Sus modificaciones lo han logrado, digamos, permear una nueva concepción de sociedad que tenemos, digamos, donde todos están representados, incluso los que les gusta esta Constitución. Y también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de temas relacionados con el Estado subsidiario. En algunas cosas sí el Estado debe ser subsidiario para darle paulo a que empresas, sindicatos, clubes, todas las organizaciones sociales intermedias participen. Y eso viene mucho de la socialdemocracia y mucho del socialcristianismo. Pero hay otros aspectos que son fundamentales, como poder hacer la salud, la educación, la previsión, donde el Estado tiene que estar presente. No decidiendo en qué colegio yo coloco a mi hijo o mi nieto, sino que dando las mayor posibilidades a todos para que todos se sientan integrados. Eso en breve resumen, podemos seguir hablando sobre el tema. Así es, Alfredo, vamos a seguir conversando evidentemente respecto de este tema que es tremendamente relevante e histórico. Fíjate que
quiero tomarme de un concepto que tú señalaste que tiene que ver con la participación, ¿ya? La Constitución del 80, y con esto te convoco a ti, Cristian, en el análisis desde lo económico, fíjate, porque la Constitución del 80 eh, se hizo en función fundamentalmente de tres comisiones: la Comisión Ortúzar, la comisión que funcionaba a propósito del Consejo del Estado, y después una que fue mucho más reducida, fue mucho más secreta, ¿cierto?, donde participó principalmente el ministro del Interior de la época, ¿cierto?, y la ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Entonces, leyendo, ¿cierto?, y cruzando alguna información que dice relación con lo que fue la Constitución del 80, y por qué nos concentramos tanto en la Constitución del 80, porque según lo que yo entiendo y lo que yo creo, Cristian, ese es el cambio fundamental que tiene que generarse a partir, ¿cierto?, de lo que significa un nuevo modelo de constitución. La Constitución del 80, según los analistas de la época, leyendo información, como te digo, quería generar, ¿cierto?, las condiciones económicas necesarias en el país para enfrentar el plebiscito del 88. Entonces, ya el proceso se estaba generando y gestando, ¿cierto?, para enfrentar, ¿cierto?, entonces, lo que iba a ser un plebiscito 8 años después, y lo que iba a permitir entonces al gobierno militar darle continuidad inclusive hasta por 16 años eh, en aquel entonces. Entonces, el ministro de Minería de la época, José Piñera, decía que la Constitución del 80 en el fondo lo que va a permitir era superar la barrera. Fíjate, Cristian, por eso te convoco desde lo económico, tú que fuiste Seremi de Hacienda y de Economía, superar la barrera del subdesarrollo, eliminar la extrema pobreza, y fundamentalmente decía lo que va a permitir crear es un modelo político-económico que le va a permitir a los chilenos vivir en un ambiente de paz y de libertad por mucho más tiempo. Año 80, 81 por ahí. Entonces, en función de paz, están todas las violaciones a los derechos humanos asociadas a la época, lo que vino después del año 80, ¿cierto? Ni hablar de lo que ocurrió antes. Y en función de la libertad, el modelo económico y su sesgado individualismo, yo no sé, Cristian, si le han permitido tener libertad a la gente, y en función de aquello entonces, y de este elemento de subsidiariedad que contiene el funcionamiento de nuestro Estado, eh, el estallido social entonces viene a despertar respecto a esto que es tan criticado en esta Constitución. Sí, mira, efectivamente hay dos matices ahí, porque primero es el acortar el periodo. Originalmente eran 16 años y lo que se dice, no, hagámoslo por 8 porque se ve muy feo 16 años, se ve muy poco democrático. Hasta ellos mismos reconocían que era poco democrático, 8 con posibilidad de reelección en un plebiscito. Y así apareció el plebiscito, si no el plebiscito hubiese sido 16 años después. Pero claro, el elemento extraño a la Constitución, y que no está en ninguna otra Constitución, y que no debe estar en una Constitución, es el modelo económico del Estado. Eso no puede estar en una Constitución. La Constitución está para garantizar derechos, la Constitución está para definir qué tipo de Estado vamos a hacer, unitario, federal, etcétera, y también para organizar ese mismo Estado, en el sentido de la distribución de los poderes, parlamento, presidente, presidencialista, etcétera. Pero una Constitución no es para definir cómo piensa la gente, ni el sistema económico. El sistema económico viene por otro carril, y aquí efectivamente la Constitución tiene consagrado un tipo de sistema económico, entendiendo que cuando hablo de sistema económico me estoy refiriendo a todas las variantes del capitalismo, ¿cierto? Y participación del Estado en algunos casos, pero aquí se eligió por uno de todas esas diversas formas de capitalismo, y fue el neoliberalismo. Y que eso se coloque en la Constitución, aunque no se diga expresamente es neoliberalista subsidiaria, y se ocupe en eufemismo como economía social de mercado, cuando primero de social no tiene nada y de mercado tampoco, porque no hay varios actores en el mercado, hay un grupo privilegiado. Entonces, lo que termina ocurriendo es que hay una orientación, una inspiración económica en esta Constitución, que algunos han dicho que es de libre mercado, que algunos han dicho que inclusive es neoliberal, pero si lo veamos en la realidad, en la práctica, es de amigote.
Esto fue pasarle la riqueza a unos par de amigotes. Eso fue lo que realmente ocurrió, porque tampoco hay competencia. No tenemos 40 bancos, tenemos 10 bancos. No tenemos 24 FP, tenemos 4 FP. No tenemos 50 farmacias, tenemos 3 farmacias. Y así para seguir y seguir y seguir. Entonces, cuando uno ve, en realidad esto no es de libre mercado, no es neoliberal. Hasta yo creo que el señor Friedman estaría revolcándose si viera lo que ocurre en Chile, porque por más extremista que haya sido su modelo económico, esto no era lo que él había pensado. Aquí no hay libre competencia, no hay mercado funcionando. Hay un oligopolio gobernado por una oligarquía que además tiene los asientos políticos. Entonces, aquí hemos vuelto a una especie de principado, por así decirlo, porque monarquía no es, pero casi lo es. Y lo que hacemos nosotros es elegir un príncipe pues, cada 4 años. Y entonces, claro, si uno ve por qué funcionan las cosas como funcionan, así de mal, es porque la Constitución diseñó una forma económica que no debió haber diseñado. Eso no tiene que ser materia constitucional. Estas pueden ser cuestiones de leyes, pero colocar regulaciones dentro de la Constitución es pasarse la raya en realidad. Es dejar tan encapsulado el sistema o tan encasillado el sistema que se quiere respecto a la materia económica en un lugar para que de ese lugar no salga nunca jamás. Por eso es que es importante modificar la Constitución más allá del tema de los derechos, más allá del tema de la forma que uno quiere que organice el Estado o del equilibrio de poderes, es porque la Constitución tiene elementos que no debiese tener. Y no debiese haber elementos que nos hagan indefectiblemente estar encasillados en un sistema económico determinado sin poder salir de ahí nunca. La Constitución no es para. Y efectivamente lo que pensó en esa Constitución es la disminución del Estado, entre comillas, porque el Estado se disminuye para algunos, pero no para todos. Hay un montón de agencias que se mantuvieron y que si uno sus presupuestos, en realidad tienen presupuestos inmensos, y esos presupuestos escasamente llegan donde uno quisiera que lleguen. Basta ver el escándalo que pasó con el FOGAPE, el Fondo de Garantías para la Pequeña Empresa. Al final le llegó a los bancos, pero no le llegó a las pequeñas empresas. Eso. Bien, fíjate, vuelvo a retomar y a convocarte, Alfredo, desde la participación, porque uno de los aspectos relevantes, haciendo un poco de historia, ¿cierto? Lo que significó la Constitución del 80 fue generar la invisibilidad de la participación ciudadana a través de los partidos políticos, en función del artículo 8, ¿te fijas? Entonces, cuando se logra un acuerdo ahí con respecto a eliminar el artículo 8 de esa Constitución o de ese proyecto de Constitución, ¿cierto? Y visibilizar, ¿cierto?, la participación ciudadana como contrapartida, ¿cierto?, a eso, como equilibrio desde el punto de vista político, lo que se exigió entonces es que se aumentaran los quórums y por eso es que hoy en día tenemos quórums tremendamente elevados, sin perjuicio de la cantidad de leyes orgánicas que se incorporaron, ¿cierto?, en los últimos días del ejercicio del régimen militar. Alfredo. Bueno, pero mira, antes que nada, un poco la línea de argumentativa de Cristian. Sí, obviamente esta economía, la economía uno podrá, actualmente vigente en Chile, que se fundó justamente con la Constitución del año 80, es la antítesis de la economía social de mercado, y eso hay que decirlo, tanto en términos, yo diría, prácticos, en términos ideológicos y en términos doctrinarios. Porque la economía social de mercado la crea un señor que se llama Alfred Miller Armark, que fue un economista alemán, y la lleva a la práctica un señor que fue primer ministro de Alemania en la década del 60, que es el primer ministro del canciller Ludwig Erhard, que seguramente al ver cómo se desarrollaron las cosas en Chile, a lo mejor, como se dice por ahí, deben estar revolcándose, digamos, en sus respectivos lechos de descanso, porque no tiene nada que ver con la economía social de mercado. Ludwig Wilhelm Erhard, que fue un primer ministro alemán que llevó a la práctica, y se habla posteriormente del milagro alemán que venía heredado de Konrad Adenauer y todo lo demás, que fue el gran primer ministro canciller post Segunda Guerra, crearon esta economía social de mercado donde sí se cree en la libre empresa, donde sí se cree en la competencia, pero con un fuerte componente de carácter social, cuando se desequilibran las cosas para que nadie se sienta desprotegido.
Entonces, cuidado cuando hacemos y hablamos de la economía social de mercado, porque esto no es economía social de mercado, ni se fundó economía social de mercado. Es más, el señor Friedman no era partidario de la economía social de mercado, para que vayamos aclarando algunos conceptos. Entonces, lo que tenemos aquí en Chile, lo que se fundó, como bien dijo Cristian, y con todo respeto y con firmeza teórica y con conocimiento teórico y con este apego, digamos, a la historia y a lo que son los planteamientos, lo que se creó fue una especie de oligopolio rentista. Y ese oligopolio rentista está vigente hasta el día de hoy. 5 ISAPRES y 5 AFP manejan todo el mercado chileno de la previsión y los seguros de salud. Creo que son 5 o 5 bancos los que manejan todo el encaje y la colocación de dinero en la economía chilena. ¿Para qué hablar en otras áreas más sensibles de la economía, donde hay casi monopolios naturales, ¿no? que fueron privilegiados por el Estado? Bueno, en fin. Pero volviendo a lo que tú me decías sobre la participación, ¿por cuál era la pregunta que tú me enfocabas? Era justamente, digamos, la modificación del artículo 8, de cómo, perdón, si me puedes... Alfredo, sí, mira, vamos al corte. Cuando volvamos te cedo la No, palabra pero para tú que lo que yo te retomemos quería desde decir, ahí, porque tú me se enfocabas nos está sobre el acabando. tema, perdón. Porque sí, te decía que necesariamente tenemos que ir a la pausa, ¿cierto? Porque se nos está acabando el tiempo de este Ya, primer bloque. perfecto. Ya. Entonces, Con en esta función del segundo antesala bloque, quisiera... partimos contigo para darle continuidad, ¿cierto?, al análisis. Esto Ya, es perfecto. escenario social, amigos, amigos magallánicos, amigos de la comunidad nacional. Vamos a una breve pausa, perdón, y volvemos.